prudentes, sanos en la fe. ¿Por qué los ancianos? ¿Por qué las ancianas? Porque tienen tiempo en el cristianismo y ya es tiempo de que entendamos que debemos de ser sanos en la fe. No podemos andar titubeando por ahí, ¿verdad? ¿Será que el Señor va a hacer esto? ¿Será que el Señor tiene poder? No, Él tiene poder. Si Él no hace algo conmigo, es porque algo me falta a mí, no a Él. Si Él no hace algo conmigo, es porque Él ve que ese algo no me va a hacer bien. Es por eso que Dios muchas veces no nos responde. Aleluya. Pero yo debo de ser sano en la fe, en el amor. Qué difícil es eso, ¿verdad? Ser sano en el amor. ¿Usted sabía que es ser sano en el amor? No ser hipócrita. Decir a mi hermano, yo te amo, y ser un mentiroso, un falso. Por eso dice sano en el amor. Realmente si tengo algo contra mi hermano, tengo que arreglar, no hay otra manera, no hay otra fuente que acudir, solamente es arreglar con mi hermano. ¿Para qué? Para que yo sea sano en el amor, que usted sea sano en el amor, no un falso. ¿Cuánta gente falsa hay, hermano, en este tiempo? Que abraza al hermano, pero en su mente tiene podrida, perdone la expresión en esta mañana. Aleluya, y eso no está de acuerdo a la sana doctrina. Santo sea el nombre de Jesús. En la paciencia. ¿Cómo cuesta hoy la paciencia? Y sabe que las luchas, las pruebas vienen, las dificultades Dios manda. Escuchamos de Job. Es lindo hablar, pero pasar lo que pasó Job no es fácil, no es tan lindo. Relata la Biblia de Job, pero fue Job. No fueron varios, fue Job que soportó todo esto. Santo sea el Cordero de Dios. Pero hay una enseñanza profunda que a Job Dios no lo abandonó en ese momento difícil. Y siempre digo, hermano, que si tenemos que pasar una prueba, no lo pasamos de corajudo, lo pasamos porque aquel que prometió estar con nosotros, Él no nos abandona, no nos abandona. Aleluya. Y siempre lo digo, que alguien me preguntó en una oportunidad, pastor, ¿y usted está dispuesto a entregar su cuerpo para morir por el Evangelio? ¿Está dispuesto? Y yo le respondí, no estoy dispuesto yo, pero el que está en mí sí está dispuesto. Él está dispuesto porque Él es el que nos sostiene en esos momentos. Si no sería por Él, seríamos presa fácil para el diablo. Santo sea el Cordero de Dios. Ahí viene para las ancianas. Bueno, nadie quiere ser anciana hoy, ¿verdad? Hasta las viejitas hacen, ¿cómo se dice? Gimnasio para no ser anciana, pero la cara lo demuestra, ¿verdad? Y la Biblia dice que mientras somos jóvenes hay que seguir al Señor, porque van a llegar los días en la cual diga, no tengo en ella contentamiento. Eso es bíblico y se cumple la palabra de Dios. Por más que nosotros hagamos lo que hagamos, la mujer se pinta el pelo, el hombre se pinta el pelo, la
ser arrugada, pero lo mismo, lo demacrada, las cosas, los años que tiene encima, porque es bíblico. Aleluya. 70, 80 años, lo más robusto, dice la palabra de Dios. Y tiene que terminar su ciclo en la tierra, pero comienza un ciclo eterno. ¿Cuántos alaban a Dios? Y ahí sí hay que saber elegir. Hay que saber elegir. Aleluya. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, en su andar, en su manera de ser. Y ahí dice, no calumniadoras. Con ese. Calumniadoras. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Reverente en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras de bien. Pocas maestras hay en ese tiempo, ¿verdad? Pocas maestras. Hay más maestras del mal dentro de la iglesia que del bien. Dentro de la iglesia hay maestras que les gusta aprenderse y maestros también en los chismes, en los cuentos, en las cosas que para hablar de los demás está lleno. Pero aquí dice maestras de bien. Y Pablo le habla a Tito, procura tú ponerte como ejemplo. Y qué difícil es eso. Un predicador ponerse como ejemplo. Siempre digo hablar, todo está bien, hablamos, hay que congregarse, hay que estar en la casa de Dios, pero yo cuando quiero, se me da la gana, me quedo en la casa. ¿De qué sirve eso, animar a los demás? Hay que congregarse. No sirve. Primero tú sé ejemplo en todo. ¡Aleluya! Si no en vano mi palabra que yo le digo a la iglesia, tiene que congregarse. Pero yo nunca me congrego. Cuando se me da la gana, voy para allá, voy para acá, pongo en otro lugar otra cosa más importante que congregarse. Y después me paro aquí a decir hay que congregarse. ¿Verdad que eso no está bien? No está bien, por eso aquí Pablo dice, tú sé ejemplo en todo. En todo. Aleluya, porque es necesario eso. Aleluya, no calumniadora, no esclava del vino, maestra del bien, que enseña a las jóvenes, a las mujeres jóvenes. Ahí está el problema. Amar a su marido y a sus hijos. A su marido y a sus hijos. Amar. Esto debe que salir de las ancianas. De las hermanitas que tienen más tiempo de cristiana en la iglesia, no de Cristina, de cristiana. Estamos hablando algo real, lo que aboca, lo que enseña la palabra de Dios, de cristianas. Entonces debe que ser ejemplo enseñando a las más jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. Porque hay jóvenes, hermanos, que tienen hijos y se crían a los ponchazos, a los cachetazos, a las patadas, a las trompadas, a los empujones, y no es la manera. Dios nos enseña de qué manera debemos que enseñar y criar a nuestros hijos. Nosotros venimos bien brutos del campo, hermano Rubén y Sal, ¿verdad? Que no te decían dos veces. Usted se reía un poquito fuera de lugar y venía el azote, pero bien en serio. Yo recuerdo con mi hermano Pedro, pasó un caballo por la calle y le sacamos un lazo
que no sabíamos de quién era ese caballo. Y cuando llegamos a la casa contentos con el lazo, mi papá nos agarró con ese mismo lazo, nos dio una laceada y nos mandó a correr el caballo a poner el lazo donde estaba. Había seriedad y enseñanza, aunque lo hacían con brutez, pero lo hacían ¿por qué? Para que los niños, los jóvenes o los hijos aprendan las cosas. Y hoy le damos gracias a Dios por esto. Le damos gracias a Dios porque nos enseñaron nuestros padres. Porque si no, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí predicando, hablando, sentados en la iglesia. Estaríamos muertos por la droga, por una cuchillada por ahí, por un lío, por un problema. Estaríamos ya, no existiríamos más en esta tierra. Pero gracias a Dios por las enseñanzas estamos aquí. Por eso la sana doctrina, las enseñanzas sanas, es necesaria comenzar desde el hogar. Desde el hogar hacia la casa de Dios. Entonces para el pastor es más fácil de la iglesia enseñar cuando comenzamos desde la casa. Pero si todo, no digamos aquellos nuevos, ¿verdad?, que se entregan al Señor, son otra cosa. Aquellos nuevos que realmente se entregan a Dios necesitan comer alimento, quizás la leche espiritual, para que luego darle la vianda más pesada un poquito. Por eso Pablo dice, ustedes no estaban preparados, ya tenían tiempo de comer la vianda pesadita, pero todavía tengo que dar el biberón porque todavía ustedes son niños. ¿Y cuándo van a aprender ya a ser adultos? De entender que la palabra de Dios es pura, santa y verdadera. ¡Aleluya! Las mujeres ancianas enseñan a la más joven a amar a su marido y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿En qué sentido cuidadosa de su casa? Mire, perdone la expresión, no despreciando a las mujeres, hay mujeres que son cuidadosas, ¿verdad? Pero hay mujeres que son en la casa, el marido trabaja, trae su dinero y la mujer le gasta para aquí, para allá en un rato, y el marido pobrecito queda sin nada, hay que trabajar de vuelta. ¿Por qué? Porque no son cuidadosas. La Biblia cuando habla cuidadosa, la casa habla en todo sentido. En todo sentido. Por eso la Biblia enseña y dice ser buenos administradores. Buenos administradores. Llega el tiempo que el esposo se cansa, claro que sí. Claro que sí. Pero si la mujer es cuidadosa, él sabe o ella sabe que si hay que comer un asado, bueno, hay que comprar para el asado, pero no malgastar para aquí, para allá, cualquier cosa. Pasa por la mujer que es tentadora la vidriera, ¿verdad? Cuando pasa por una vidriera, ahí se le van los ojos, el anhelo, el deseo y todo en la vidriera. Tiene 40, 50 polleras, vestido, pero no quiere que está en la vidriera. Quizás es el mismo color que tiene colgado ahí en el ropero, pero quiere ese. Y ese no ser cuidadora, cuidadosa, pero la Biblia nos enseña a ser cuidadora. Aleluya. En la casa y donde fuera. Yo no puedo gastar 20 cuando gano 10. No puedo. Tengo que tratar con esos 20, cubrir los 10, o con esos 10, cubrir los 6 y que me quede, porque no sé mañana, bueno, pero mañana de Dios. No, no es así. La Biblia dice que yo no debo que preocuparme por el día
día de mañana, pero me enseña que debo que ser buen administrador. Yo como pastor en la iglesia no puedo dejar, o el ministerio permitir que cada cual haga lo que quiera, viene al culto cuando quiere, va a la otra iglesia, viene, se va sin avisar. No, eso no es ser buen administrador. La iglesia debe que entender que aquí Dios colocó un ministro, un siervo, un ministerio. Hay que respetar, hay que amar, hay que estar al pie de la letra, lo que manda la palabra de Dios, para que el cupo de los gentiles se complete. Se complete. Santo sea el Cordero de Dios para siempre. Pero si hay desorden, yo recuerdo años atrás, hermano, 30 años, Pastor Juan sabe lo que le voy a decir, una gran realidad. Se hacía culto, se daba Santa Cena cada 4 o 5 meses, 6 cuando se le ocurría, se daba Santa Cena. No había orden, era una cosa desordenada que no da gana ni de pensar en eso. Y las cosas de Dios son orden. ¿Cuántos alaban a Dios en el orden? Si es el primer domingo del mes, es el primer domingo. Por H y por B a veces no se da, se hace el segundo, pero debe que ser la cena del Señor establecida, y todo lo que se establece debe que ser en el Señor y de acorde a la palabra bendita de Dios. Aleluya. Pero desorden, estamos cansados del mundo con desorden. Ya estamos hastiados por el desorden. Usted sabe que el mundo, el político sube y dice: yo voy a poner en orden el país, voy a hacer esto y aquello. Y el que menos hace, el que más habla, el que menos hace. Es verdad. ¿Por qué? Porque no puede dar lo que no tiene. Pero la iglesia sí tiene para dar, porque tiene la palabra de Dios de guía. Y si nosotros nos sometemos a ella, realmente tenemos la gracia de Dios cada día en nuestras vidas, y podemos aprender lo que no entendemos. El Espíritu Santo toma de la palabra y os hace saber y entender. Aleluya. Y aquí dice: prudente, casta, cuidadosa de su casa, buenas, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se da cuenta usted? Cuando una esposa no es sujeto a su marido, no digo si el marido es un perdido, un marido tomador, la mujer no puede ir a tomar con el marido si es cristiana, pero hay cosas que debe que estar sujetas. Pero cuando se trata de esto de la casa de Dios, no es que el esposo tiene que tomar señorío sobre la esposa, no, debe que respetarla, como dice la Biblia, como vaso más frágil, que a veces nos cuesta a nosotros tratar a la esposa como vaso frágil. Es verdad, porque nos cuesta un montón. Aleluya. Pero a veces la esposa provoca ira cada día, con sus palabrerías, con sus cosas, con su porte, con su manera de ser, provoca ira. Entonces esas cosas debemos que dejar. Debemos que completar el cupo de los gentiles, porque si estamos de esta manera, de seguro que no volamos en el rapto. No volamos en el rapto, no, porque no podemos ir al cielo en esa condición. Debemos que encuadrarnos en el libro santo, aunque cuesta, pero vale. ¿Cuántos alaban a Dios? Tiene su bendición también el vivir la palabra de Dios. Aleluya. Y esto, hermano, pues
Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Yo siempre digo, hermano, una jovencita, un jovencito, que está orando al Señor para buscar una esposa, un esposo dentro de la iglesia. Un joven espiritual no va a mirar una jovencita desordenada, por más linda que sea. Va a buscar y Dios le va a dar una joven ordenada, una joven que se viste como cristiana, anda como cristiana, su porte como cristiana. Por eso aquí la Biblia enseña a las ancianas enseñar a las jóvenes. Enseñar a las jóvenes. Pero a veces, hermano, en el hogar sucede, y yo sé que hay, no sé si hay aquí en medio nuestro, pero por ahí lo hay. El esposo quiere corregir las hijas, los hijos, y la mamá la defiende, hasta pelea con el esposo, porque no, a mi hija no la toque. No, la corrección es pareja para todos. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el matrimonio en sí tiene que unirse para ayudar a nuestros hijos para que el día de mañana la palabra tenga cabida en el corazón y ellos no se aparten de la palabra de Dios. Pero a veces sucede eso, que lo mismo el papá defiende a la hija, ¿verdad? La mamá quiere corregirle, el papá salta, no, a mi hija no le toque. Y no debe que ser así. En el cristianismo ambos en el matrimonio debemos que corregir mientras se puede. Cuando no son nuestros hijos es difícil corregir. No es fácil, porque aquí habla de nuestros hijos. Bendito sea el Cordero de Dios, porque Dios avala a nuestros hijos. Dios nos dio autoridad para corregirlos. Dios nos dio autoridad. Por eso dice, instruye al niño en la palabra, cuando sea viejo o sea grande, no se apartará de ella. Hermanos, si mi padre no me hubieran instruido, ya le dije, sería una bestia si estaría vivo. Sería peor que un león, un tigre, lo que fuera, un mono, por ahí borracho tirado de la cuneta. Pero gracias a Dios que hubo instrucción dentro de la palabra de Dios. A veces fuera de lugar. Y mi papá era alguien que, aleluya, si usted disparaba para que no le pegue, no se olvidaba. Usted dejaba pasar el día entero, se acostaba en la cama y en cualquier momento te llegaba a la cama y tenía que pagar la deuda. Tenía que pagar la deuda. Entonces sabíamos que el disparar de la misma manera ellos iban a corregir. Y gracias a Dios por esta corrección. Gracias al Señor Jesucristo. Muchas veces fuera de lugar, pero trajo bendición para mi vida por lo menos. Aleluya, santo sea el Cordero de Dios. Que Dios nos ayude a entender la palabra de Dios. Aleluya. Y dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentando tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando, aleluya, integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir
Es así. Pero que Dios nos ayude, hermano, a ser prudente como manda la palabra de Dios. Y las cosas de Dios debemos que tomar con seriedad. Las cosas de Dios no es para jugar, no es para risa, no es para chiste. Yo recuerdo, hermano, muchos años atrás, de gente que se convirtieron al Señor, entre comillas, y esta gente tenía años en el Evangelio, y esta gente se burlaba de los que hablaban en lengua, los reparaban a los que hablaban en lengua, hacían cosas tremendas dentro de la iglesia. Y esta gente termina mal, no terminan bien, porque blasfeman contra el Espíritu Santo. Por eso las cosas de Dios debemos que temblar y tomarlas con temor y temblor nuestra salvación. No es para jugar con ella, reírse del prójimo, reírse del otro, cómo hace, cómo habla lengua, cómo canta, cómo predica. No, hermano, porque a cada cual Dios le dio un don, un ministerio, y Dios le dio a quien Él vio necesario darle, y que va a cuidar lo que Dios le dio. Santo sea el Cordero de Dios. Pero a veces hay gente dentro de la iglesia que todo es chiste. De cualquiera se ríe, de cualquiera se burla, y no es así. Dentro del Evangelio no debe que ser así. Hay que ser prudente, casto, con seriedad, porque las cosas de Dios son puras, santas y verdaderas. Mi alma lo alaba por los siglos de los siglos, exhortando, y aquí dice palabras sanas e irreprensibles, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a su amo, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Qué es ser respondones? Contestadores. Yo recuerdo hace un tiempo atrás fuimos a trabajar al monte de nuestra congregación, y fue con nosotros a trabajar, y un hermano, yo podía sondear todo el tiempo, hermano, bastante quisquilloso, y siempre el hermano hablaba de ser un ministro, de que él un día quiere ser un predicador. Entonces él estaba con la motosierra y yo le dije, hermano, cortame este primero, porque va a entrar el tractor aquí, así. Y el hermano, ¿qué hizo? Cortó el otro. No el que le dije, sino el otro. Yo era el patrón, y bueno, cuando terminó de cortar, lo senté a la siesta y le dije, hermano, ¿vos aspirás a ser un día un siervo en el camino del Señor? Sí, yo quiero ser un predicador un día. Pues primero se aprende la obediencia, primero se aprende la sumisión, para que un día Dios confíe algo en vos y en mí. Ahí me dijo, tiene razón, pastor. Yo fui rebelde. Bueno, es una enseñanza para que otro momento no sea rebelde. Que trate de ubicarte. Por eso aquí dice que no sean respondones. A veces nos respondemos con la boca, pero hacemos lo que a nosotros nos parece, no lo que nuestro amo nos dice, sino que hacemos lo que nosotros queremos. Aunque el amo te dijo así, aunque esté mal, hay que hacerlo porque es el amo, es el dueño, es el patrón, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser el peor más que el patrón? Si el patrón le dice así, tiene que ser así. ¿Verdad que es así? Porque eso enseña la palabra de Dios. Aleluya. Por eso dice que no sean respondones, contestadores, mal llevados, como decimos nosotros. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, fuimos mal llevados? Y a veces esto
nos quiere visitar Satanás con este flagelo que teníamos antes de convertirnos a Dios, y nos visita a menudo para que vuelvamos a ser más llevados, ¿verdad? Esa es la realidad. Busca nuestra flaqueza o nuestra debilidad. Por eso en el Evangelio es una guerra constante, una lucha, una pelea. Si nos quedamos con los brazos cruzados, vamos a volver a lo de antes, al vómito como el perro. Pero no podemos volver al vómito como el perro, o a revolcarnos en el cielo como el cerdo. Tenemos que luchar contra toda esa malicia y astucia diabólica. Aleluya, que Él trata de volvernos a ese lugar horrible. Aleluya, que estuvimos antes. Aleluya. Exhorta a los siervos que se sujeten a su amo, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en algunas cosas, en todo, para que en todo adornen la doctrina. ¡Qué compromiso de Pablo! Así dice su Biblia. La doctrina de Dios, nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¡Qué enseñanza profunda! En este siglo, sobria, justa y piadosamente. ¿Cuánto nos falta llegar al límite? Llegar a completar el cupo de los gentiles. No en vano el Espíritu Santo me trajo a la memoria. Santo Dios, aleluya. Yo siempre pensaba del cupo de los gentiles, solo los mundanos tienen que completar. Y hay predicadores que dicen hay que salir a predicar. Estos días escuchamos predicar para ganar, para que se cumpla. Aleluya, se llene el cupo de los gentiles, se complete. Y si el cupo de los gentiles está dentro de la iglesia para que se complete, Santo Dios, aleluya. ¿a dónde quedamos? ¿Se dan cuenta que puede estar dentro de la iglesia? Y cuando habla de completar el cupo de los gentiles, es completar a los santos, a los que están esperando de verdad, no de mentirita. A los que estamos anhelando de verdad, no de mentirita, la venida de Cristo. Pero a veces rellenamos nomás el cupo, pero no completamos. Rellenamos y el rellenado no anda. El completo sí, cuantos alaban a Dios. Aleluya. El completo va al cielo, pero el que rellena no. A veces rellenamos la silla, rellenamos el lugar, rellenamos la iglesia, que esté bien rellenita la iglesia, ¿verdad? Por eso usted va a ver, hermanos, que son pendencieros dentro de la iglesia. Y para mí como pastor es mejor que ni vengan. Esa es la gran realidad. Porque vienen solamente a hacer lío dentro de la iglesia. Y esa gente está mapeada en el mundo. Y esa gente no completa ni el cupo de los gentiles. De ninguna manera. Esa gente trata de sacar lo que están en el cupo de los gentiles. A robar el gozo. A robar lo que Dios le dio al hermano que está esperando la venida de Cristo. Aleluya. Esa gente incomoda.
nacieron en una cuna cristiana y ellos se dan los inocentes. Nosotros no conocemos, somos nuevitos, no son nada nuevitos. Son más viejos que las carapelas, sabíamos decir antes. Pero sin embargo se hacen los inocentes, pero para hacer travesura están dentro de la iglesia. Esta gente más vale que ni vengan a la casa de Dios. Y acá dice Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aleluya. El 13, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? ¿Qué es lo que estamos aguardando nosotros? ¿Qué es lo que aguarda usted? ¿Qué es lo que aguardamos los ministros? Aguardamos el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para aguardar ese regreso debe tener una condición: andar por el camino que Jesús anduvo. Aleluya. Aleluya. Aguardando la esperanza que tenemos en este mundo, hermano. ¿Qué esperanza hay? ¿Qué esperanza hay en nuestra Argentina? Que hoy, si usted no le da a comer a un perro, mata a un perro, tiene 6 años de cárcel. ¿Se da cuenta lo que vale el hombre aquí para el hombre? ¿Y se da cuenta lo que vale el hombre allá para Dios? Santo Dios. ¿Se da cuenta lo que valemos para Dios? Si no valíamos nada, Dios no nos hubiera dado de esta mañana. ¡Aleluya! No nos hubiera dado de esta mañana. Pero si Él nos habla, hermano, porque hay amor de Dios para nosotros. Aquí para el hombre es nada. Peor que un perro, perdónenme la expresión, pero es así. Si van a encarcelar a una persona que mató a un perro, hermano, imagínese usted, mata a una persona y está libre de causa. Enseguida lo sacan libre. Ayer miramos un video con Nancy, no sé si es real, pero yo creo que sí. No sé si fue un pastor, un hombre de edad, ya un hombre grande que hablaba en Norteamérica, lo que va a acontecer muy breve en nuestra nación Argentina y en todo el mundo. Una mujer que cumplía 50 años, hacía fiesta, soltera, y hacía fiesta por su cumpleaños, pero también hacía fiesta que ese día se casó con su propio perro. ¿Qué me dice usted? Y esto lo van a salir a hablar porque dice que porque lo estamos viendo nosotros, lo que hay aún en nuestra ciudad. Una hermana en una oportunidad, no hace muy mucho, vi así una afirmación que hizo el perro arriba de la mesa, los platos puestos, y dice: estamos esperando para almorzar. El perro sentado arriba de la mesa. Y esto se está viendo en nuestra ciudad. Lo que el diablo hace, todo lo que es Dios fuera. Como Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, el diablo dice fuera. En lugar del hombre va a cumplir el perro. Pero Dios dice: el perro no entra al cielo. Pero el hombre arrepentido y convertido espera su mansión. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Terrible lo que se está viendo en la tierra. A usted le da ganas de seguir viviendo acá, a mí no. A mí no, por favor, le pido a Dios, sácame de este Sodoma. Recuerde que Sodoma va a juzgar a esta generación adúltera y pecadora. Sodoma y Gomorra va a juzgar. Santo Dios, aleluya. Entonces, ¿qué vale para el hombre? Nada. Pero para Dios vale más que todo el oro.
del mundo. Para Dios valemos, por eso estamos aquí adorando a Dios en esta mañana. Para Dios valemos, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buena obra. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie que menosprecie. Nadie que menosprecie. ¡Aleluya! Nadie que menosprecie. ¡Qué Dios fiel que tenemos! Puesto de pie la iglesia esta mañana.